Desde compañeras ya empezó a grabar. Listo. ¿Y nos compartes las diapositivas, por favor? ¿No se ven? Ya las compartí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. ¿Listo? Me dirás cuándo. Ya empezó ahorita a grabar. Cordial saludo, tutora Jacqueline Saavedra. Somos el grupo 403-033-3. Pertenecemos al curso de Psicología Política. Al grupo pertenecemos María Laudi Rodríguez, Ronald Leider y pues quien les habla, Joel y Caterine López Carvajal. Bueno, en la parte de la introducción, pues este debate tiene como fin una aproximación conceptual de la psicología política, conociendo el desarrollo teórico, contextual y por medio de este trabajo identificamos líneas de investigación, temas de análisis, fenómenos sociopolíticos desde diferentes modelos, metodologías que nos da este enfoque de la psicología política, mostrando una comprensión como más abstracta de relación de los procesos de socialización y construcción de subjetividades políticas. Bueno, en cuanto al desarrollo, entonces, pues nosotros hicimos un debate con mis compañeros, nos repartimos las preguntas y en este caso pues vamos a hablar de la pregunta número 1 que me corresponde a mí, que dice ¿cuáles fueron las modalidades y formas de participación política? Hubieron dos formas y dos modalidades claras que fueron la constitucional y la informal. Estas modalidades tienen un papel central que involucran la incorporación de desmovilización y nuevas fuerzas políticas al proceso político electoral, como lo es la intervención ciudadana en diversos tipos de asuntos públicos, incluyendo aquellos discutidos en la agenda de negociaciones y que han previsto de llegarse a un acuerdo de conjunto de compromisos adoptados sometidos a la refrendación popular. La participación en cuanto al plebiscito siempre ha estado presente de varias maneras, las cuales pueden ser organizadas para efectos analíticos en dos grandes bloques. De un lado, la apertura a la participación ciudadana observada en el marco de las propias negociaciones. De otro, lo que pasará con el tema en cuestión una vez se adopten los recursos, se firme la paz y se inicie el proceso de desarme, desmovilización y de reintegración de los guerrilleros. Entonces esas fueron como las dos pautas que se dieron de modalidades de la participación política. Bueno, por último, es de señalar que las preocupaciones han tenido toda la atención en cuanto al público. En ese sentido, pues tenemos en cuenta que el ganador fue el no y fue por el voto pues, de toda la comunidad colombiana. Entonces, en cuanto a la pregunta número 1. La pregunta número 2 le correspondió a María Laudi Rodríguez y pues le doy la oportunidad a ella para que continúe. Bueno, pues no sé si mientras María Laudi se organiza, entonces pues sigue Ronald con la pregunta número 3. Bueno, buenas noches. Yo me llamo Ronald Eider de Felipe y frente a la pregunta, ¿qué factores orientaron la conducta del voto y la construcción de la opinión pública? Bueno, pues yo considero que hay distintos factores. Uno de ellos fue como meter o infundir el miedo hacia la población colombiana, como por ejemplo creando el fantasma del castrochavismo. Eh, pues viendo que con toda la situación que está pasando en Venezuela y en el momento del plebiscito, fue como una estrategia que impuso o que crearon los de a favor al no, donde crearon como ese miedo, ¿no? Postulando, pues diciendo que nos íbamos a volver otra nueva Venezuela,
que La Paz no tenía pues justicia. Entonces eso fue uno de los factores. Eh, Otro factor podría ser la desinformación, tanto en los medios de comunicación como de las mismas personas, ya que pues se dejaron creer del miedo, no entendían realmente pues, cuáles eran los puntos del plebiscito y hacia qué apuntaba. Entonces las personas se dejaron como creer de estos anuncios y de estas, podría decirse, falacias. Eh, y no, pues, que hicieron que él no ganara. Otro factor sería el de, se me fue la palabra, el de, bueno, de los intereses políticos, ¿no? Porque, digamos, los que estaban a favor del no, no les convenía que él sí ganara, ya que tocaba muchas eh, comodidades, podría decirse, o muchos puntos que les favorecían mucho a ellos. Donde ganara el sí, pues desfavorablemente eh, tocaba muchas comodidades, muchas riquezas que tenían y, y también tendrían que generar pues la rendición de cuentas, ¿no? La rendición de patrimonio, lo que tienen, como lo hicieron con la FARC. Entonces tampoco convenía eso. Entonces, digamos, los factores fueron más por conveniencias hacia el no, ya que perjudicaba mucho. Frente al país es evidente que no les interesaba la paz. La muerte de las personas, pues no, es como un punto. Yo pienso que son más puntos como para sacar cifras y demostrar que la paz no era buena, ¿no? Pues creo que esos son los factores más importantes que hicieron que la opinión pública cambiara. Ah, bueno, otro factor es que el plebiscito se hizo de forma muy rápida, ¿no? Entonces, como que no le dieron tanta propaganda como si se hace en muchas otras elecciones. Entonces, también fue como otro factor para que la gente no. Ah, bueno. Y otro factor que también es muy importante es el de la deserción, que la gente no fue a votar, la gente como que no, que por temas del clima y cosas así, no fueron a hacer el voto. Tuvo el 62% de deserción, o sea que no fueron a las urnas. Esto también fue un factor de gran importancia. Entonces, como se puede ver, son muchos factores que hicieron cambiar la opinión. Listo, vale. María Laudis está por ahí para que sigas con la pregunta 2. De pronto es que tienes el micrófono apagado y estás hablando. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Aló? Ya. Sí, señora, te estamos escuchando. Ah, bueno. Entonces la pregunta 2. Lo que dice, ¿cómo se? No alcanzo a ver bien. ¿Cómo se adelantó los procesos de socialización política? ¿Cómo se adelantó los procesos? Ya, o sea, ¿cómo se adelantó los procesos de socialización política en Colombia? Pues empezaron a hacer, digamos, todos los partidos empezaron a hacerle propaganda a su candidato cada uno de forma conveniente o inconveniente, y pues la gente ya se iba mentalizando por qué candidato iba a votar. Hubieron personas que se inclinaron por X y candidato, pues fijando sus posturas para acercarse a las urnas y adelantar su proceso de votación. Finalmente, pues en esos procesos, a veces la gente está bien informada o desinformada.
Hay personas que, por ejemplo, llegan al puesto de votación y todavía no saben, no tienen claro por qué candidato por qué candidato van a votar. Hay personas que votan a conciencia o hay personas que votan solamente por ir por votar. Entonces, luego, cuando ya los candidatos o las personas que llegan al poder empiezan a implementar sus políticas, obviamente que no son políticas para ayudar a crecer a las comunidades o al desarrollo integral de todos los ciudadanos, sino que son personas que gobiernan solamente para un grupo, porque pues son personas que ya vienen con unos compromisos adquiridos en campaña y no hacen trabajo con las comunidades. Otra cosa que también es un factor, según mi opinión, es que, por ejemplo, estamos quejando de que las cosas están mal, pero pues referente a lo que ya dije, no elegimos bien, seguimos eligiendo las mismas. O sea, porque sabemos muy bien que Colombia está centralizado en un grupo de personas que son los que siempre han manejado la economía, la política, las empresas, todo. Y pues hay un grupo de personas, la mayoría, que pues somos muy desfavorecidos y no tenemos acceso a la educación, al trabajo, a las oportunidades. Pocas personas como nosotros podemos acceder a una educación superior. Muchos no pueden. Y pues sabemos que la educación es el detonante para que una persona sepa defenderse. O sea, estudiar es una herramienta básica e importante que todo ciudadano debería tener. Ya, no tengo nada más que decir. Me podrían corregir, quedó bien o mal. Yo agregaría tal vez es lo que yo mencionaba anteriormente. O sea, es evidente que sí, que la educación también influye mucho, ¿no? Pero digamos, sí, también la socialización del plebiscito fue muy, muy por encima, ¿no? Entonces yo pienso que fue muy, o sea, al ser tan encima, la gente como que no pudo entender bien a qué trataba el plebiscito. Sí, Y pues cuáles sí. eran las convenientes, o sea, lo que convenía, lo que no. Sí, entonces yo creo que eso también fue un factor bien importante. Y los que lo entendieron, pues eran muy pocos. Y la mayoría, es no. Y precisamente, qué pena, compañero, que las personas que tenían intereses sacaron ventaja. O sea, sacaron ventaja, hicieron creer cosas que no eran ciertas y hicieron confundir a las personas. Como todo fue tan encima, entonces confundieron a las personas y las personas pues obviamente votaron. Y muy poquito votamos por el sí, por eso el plebiscito se hundió, porque hubo confusión y los que tenían intereses, vuelvo y digo, en el grupo político que tenía intereses, pues convenció de lo que no era. Exacto. Y la socialización que hicieron fue más hacia el miedo, ¿no? También como que Sí. nos íbamos a ver una Venezuela, un castrochavismo, todas esas cosas que generan que ganara el no. Y lograron confundir a la opinión pública y como tú dices, mucha gente no sabía, o sea, no sabía para dónde coger, si el sí o el no, entonces cogieron por el no porque les infundieron miedo y mentiras. Entonces, eso fue lo que pasó. Discurso a su conveniencia. Sí, sí, señor. Eso fue. Entonces, la cuarta, ¿de qué manera los medios de comunicación masiva ejercen influencia sobre los resultados? Pues yo creo que en esto hablar todos, ¿no? Sí, si quieres, me tengo que entrar, puedo dar mi opinión primero. Sí, adelante. ¿Puedo dar mi opinión de primera? Sí. Sí, ¿La repites, por favor, compañero? ¿de qué manera los medios de comunicación masiva ejercieron influencia sobre los resultados? Claro, tienen mucho que ver porque pues ellos, si bien se sabe, los medios de comunicación siempre muestran pues un ganador
y un perdedor, ¿sí? Cuando uno ve las noticias, pues siempre uno se enfoca por la persona que va ganando. Entonces uno dice, pues si el otro va en la cola, yo voy a votar por esa persona porque igual voy a perder mi voto. Es dentro de la ignorancia que uno maneja con respecto a lo de la política y a lo de la información. Porque los medios de información colombianos sabemos muy bien que no tienen veracidad la mayoría y ellos siempre están manejados por una persona superior que quieren que digan lo que ellos quieren escuchar y para eso les pagan, ¿sí? O sea, ellos sacan una nota y no es una nota con criterio ni es una nota veraz, es lo que el patrón o el que maneja el poder de todo dice, quiero que pasen eso. Entonces, no es un noticiero que sea, que maneje la información correcta. Pues hacen creer a las personas las cosas que no son. Y vuelvo a lo del plebiscito, porque como es un medio masivo, todo el mundo lo escucha y pues llama más bien a confundir a la gente y a que la gente esté nadando en una cantidad de mentiras que no realmente no son la realidad. Sí. La otra compañera tiene algo que decir. Sí, claro que sí. Bueno, pues en base a lo que ustedes venían hablando, pienso que los medios de comunicación también tienen como ese impacto negativo en cuanto al miedo que se le metió a las personas en el voto del plebiscito, sabiendo que los medios de comunicación son un impacto de opinión pública y ellos en ciertos casos son muy amarillistas y buscan es su propio beneficio. O sea, ellos no van en busca del beneficio de la comunidad, sino en realidad es de ellos. Entonces, sí pienso que ellos en ese momento tragiversan la comunicación, o sea, la enredan y la gente no entiende. Por ese motivo es que muchas personas no supieron qué hacer en ese momento. Unos votaban porque sí, otros porque no, otros porque les daba miedo. Yo pienso y como a modo de reflexión, digo que pues uno también se debe poner en el punto de vista de todas las personas. Y yo digo, los que han sufrido la guerra, los que han tenido familiares secuestrados. Entonces, al decir que, digamos que a ciertos guerrilleros se les iban a dar ciertos beneficios que tal vez han matado a mucha gente y es como sentir como ese dolor por ellos, entonces yo digo que también hubo como confusión, ahí también no hubo como algo de psicología, de apoyo, como que la gente entendiera y reflexionara que era un bien común para Colombia, sino que se llenaron de miedo y mucha gente quedó como ahí en shock, no sabían qué hacer, unos decían que sí, otros que no, entonces creo que ese tema en cuanto a la paz fue una confusión mental para muchas personas. Sí, es cierto. Digamos, a lo que tú dices sobre la guerra, también estoy de acuerdo contigo y agregaría es que, digamos, muchas personas no viven esa guerra que realmente es, ¿no? Entonces yo considero que los medios de comunicación no muestran eso, ¿no? Esa realidad, esa guerra, y como muchos, por ejemplo, acá en Bogotá no la vivimos como si se vive realmente, donde es. Por eso no salieron a votar, ¿no? No hay como una conciencia, como una consideración hacia el país. Entonces también fue algo que influyó mucho. Frente a los medios también considero que al ser el único medio pareciera que estuviera monopolizado, ¿no? Porque la mayoría de gente, la mayoría de personas de aquí del país solo tienen dos canales, máximo tres. Entonces, toda la información está centralizada ahí, ¿no? En Caracol y RCN. Y pues es como su única fuente de información. Muchas veces no les llega ni el internet, ¿no? Entonces, que también es otra forma de informarse.
Entonces, al ser como tan monopolizada la telecomunicación, también pues genera que la gente se desinforme y quedan como en esos fantasmas o como en en lo que la realidad es que te muestra. Y realmente estos medios de comunicaciones, los poderosos, no muestran la realidad del país, ¿no? Entonces, pues eso es lo que considero frente a eso. Sí, compañeros, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque yo que trabajo en las veredas de Usme y en lo que tú dices que la comunicación es complicada, sí, acá, digamos, en esa zona no hay señal y las personas se centran como en el que Julanito dijo, entonces por lo que él dijo, entonces yo hago lo que él hace, pero nadie tiene como un criterio propio y una razón donde investiguen realmente qué es y qué beneficios trae y qué contra trae. Entonces sí, es verdad lo que tú dices, estoy de acuerdo. Es mucho lo que llevan, ¿no? La información que llevan desde un punto a otro punto. Y eso que Ajá. el Internet ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero igual tampoco es que llegue en todos los rincones de Colombia. Sí, 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 eso es verdad. Entonces, como para concluir, inicias. Listo. Pues para concluir, la psicología política, pues en este curso como tal, nos muestra la comprensión y relación con los procesos de socialización política y construcción de subjetividades políticas. Entonces, yo creo que es mirar más a fondo los problemas sociales y políticos pues, que tiene nuestra nación y en general, y no quedarnos como ahí centrados en lo que escuchamos o lo que decimos, sino indagar más a fondo para que la gente entienda, como lo veíamos en el caso del plebiscito. Es una manera de entender y no quedarnos con lo que los demás digan. Entonces, sí, es como eso. Bueno, frente a las estrategias que plantean los intereses políticos en cuanto al bienestar del país, siempre ganará el no, ya que su mejor carta es atacar desde la emocionalidad de las personas. Yo pienso que ellos la tienen muy clara. eh, yo creo que sienten o entienden que la psicología, como desde los colombianos, es muy emocional, ¿no? Entonces es frente más que racional. Entonces, ellos al entender eso, yo creo que ahí es donde atacan, ¿no? Y las personas pues entienden o sienten como que cuando crean el miedo, obviamente lo sienten, porque es como su realidad, ¿no? Además de que Colombia es un país solo de miedos, las noticias son siempre negativas, siempre es generando el miedo en las personas, ¿no? Así sea para salir a la calle. Entonces, al entender ellos que la emocionalidad se puede manejar desde ahí, ¿no? Como para manipular a las personas, lo logran. Y creo que esa es una de las estrategias que más ha movido en este país y la gente aún todavía sigue siendo muy emocional frente a a las consultas, a las votaciones, ¿no? Más que racional. Entonces no se sientan como a pensar, a decir, no, mire, las propuestas que hay o lo que se propone para el cambio de país son estas, más, más se van es por el miedo, ¿no? A convertirnos en una Venezuela, un castrochavismo ahí ficticio, que es lo que les ha funcionado y creo que les va a funcionar si aún más, si las personas pues no tienen la posibilidad de educarse ni de ir, como decía la compañera, a profesionalizarse o ir a una universidad, ¿no? Entonces, eso también influye mucho. Y no sé si la compañera Laudis va a alcanzar a ver. Bueno, entonces, como ella como conclusión puso, la psicología política hace parte intrínseca de los procesos colectivos a nivel social, pertenecen a cada uno de los niveles de los cuales la participación política es trascendental en el norte del país e influye en la vida del individuo.
Listo. Pues yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, tutor, pues por escucharnos. Y pues no creo que sea más. Laudi Rodríguez. Si quieres, ya Ay, puedes dejar de compañero. grabar. Compañera, Sí. gracias. Ay, que